Siempre amé la Navidad. Desde niña, esa época del año era especial, llena de luces, el aroma a galletas de jengibre y risas alrededor de la mesa. Pero lo que ocurrió ese año cambió por completo la forma en que veo las fiestas. Tenía 23 años y vivía en otra ciudad por mis estudios universitarios. Ese año logré un pequeño descanso entre los exámenes finales y regresé a casa para pasar la Navidad con mis padres. Ellos vivían en un vecindario tranquilo, de esos donde todos se conocen, con calles llenas de árboles y casas que parecían sacadas de una postal. Era la primera vez que volvía desde la última Navidad, y todo parecía igual que siempre, seguro y acogedor. O al menos eso creía. La noche del 23 de diciembre estábamos en la sala colocando los últimos adornos en el árbol. Mi papá bromeaba diciendo que nunca sabía dónde poner los adornos grandes, y mi mamá reía mientras ajustaba las luces parpadeantes. Fue entonces cuando escuchamos los golpes en la puerta. No eran golpes suaves, sino firmes, casi como si exigieran atención. Mi papá, siempre calmado, fue a abrir. Desde el sofá pude oír a un hombre hablando, pero no logré distinguir qué decía. Curiosa, me acerqué discretamente. Al mirar por una rendija, vi a un hombre extraño, vestido con un abrigo oscuro desgastado y un gorro que cubría casi todo su rostro. Había algo en sus ojos que me inquietó profundamente, una mezcla de inquietud y rabia contenida. El hombre decía estar buscando a alguien, pero no especificaba quién. Solo repetía frases como, necesito hablar con él ahora y sé que está aquí. Mi papá, siempre educado, le explicó calmadamente que debía haberse confundido de casa, que no conocíamos a nadie con ese nombre. Pero el hombre no parecía satisfecho. Miraba como si intentara ver dentro de la casa. Mi mamá, al notar la tensión, se acercó al pasillo y susurró que cerráramos la puerta lo antes posible. El ambiente, que antes era de risas y relajación, ahora estaba cargado de un miedo que parecía crecer con cada segundo. Después de un momento que pareció eterno, el hombre dio unos pasos hacia atrás. Mi papá cerró la puerta con un suspiro de alivio, pero antes de que pudiera asegurarla, el extraño golpeó con más fuerza, esta vez con agresividad. Sé que está aquí, gritó mientras empujaba la puerta con tal fuerza que casi hizo perder el equilibrio a mi papá. El sonido resonó en toda la casa y mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi mamá corrió al teléfono para llamar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que no podía pensar en nada más que en su expresión, esa mirada fija, casi demente. Mi papá intentó cerrar la puerta nuevamente, pero esta vez el hombre empujó con más fuerza, como si intentara derribarla. Solo necesito entrar, será rápido, gritaba, pero nada de eso tenía sentido. ¿A quién buscaba? ¿Por qué tanta insistencia? Mi mamá, aún al teléfono con la policía, les pedía que vinieran rápido, pero dijeron que tardarían unos minutos. Mientras tanto, mi papá se apoyaba en la puerta con todo su peso para mantenerla cerrada. La situación era aterradora. Yo no sabía qué hacer, solo me quedaba allí, mirando su rostro a través de la rendija de la puerta, con ese aire descontrolado. De repente, dejó de empujar. Se quedó en silencio por unos segundos y luego empezó a golpear la ventana de la sala, que estaba justo al lado de la puerta. Golpeaba con los nudillos con tanta fuerza que pensé que rompería el vidrio. Mi papá le gritó que se fuera, pero él solo repetía, sé que está ahí. Eso me dejó completamente confundida. La policía seguía sin llegar y el hombre parecía decidido a no rendirse. No parecía alguien perdido o confundido, estaba convencido, como si supiera algo que nosotros ignorábamos. Mi papá tomó un pedazo de madera que teníamos en la sala, parte de una estantería que no había terminado de armar, y dijo que lo usaría para defendernos si intentaba romper el vidrio. Yo no podía dejar de pensar en todo lo que podía salir mal. ¿Y si lograba entrar? Mi mamá seguía al teléfono, rogando que llegaran rápido. Mientras tanto, el hombre caminaba de un lado a otro, tratando de mirar por la ventana, pero las cortinas estaban cerradas. Cada vez parecía más frustrado, golpeando el vidrio con más fuerza. No me iré, gritaba. Su voz resonaba por toda la casa y sentía que aquello no terminaría bien. Finalmente dejó de golpear el vidrio,
pero intentó abrir la puerta lateral que daba a la cocina. Por suerte, estaba cerrada con llave. Mi papá fue a verificar que no pudiera entrar, mientras mi mamá y yo nos quedamos en la sala, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando escuchamos el ruido de algo metálico cayendo afuera. Mi mamá me tomó de la mano, con los ojos abiertos de par en par. No sabíamos qué estaba haciendo, pero parecía estar buscando cualquier forma de entrar. Nos quedamos ahí, casi sin respirar, mientras mi papá reforzaba la puerta de la cocina con una silla. El sonido metálico continuaba, como si estuviera arrastrando algo. No sabía qué era, pero cada ruido parecía más amenazante que el anterior. Miré el reloj en la pared y, aunque parecía una eternidad, solo habían pasado 10 minutos desde que llegó. El tiempo estaba congelado y el silencio entre los ruidos era aún más aterrador. De repente, escuchamos pasos pesados dirigiéndose hacia el patio trasero. Mi papá le susurró a mi mamá que asegurara la puerta del área de servicio. Fui con ella para ayudar y cuando llegamos, vimos su sombra a través del vidrio de la puerta. Estaba intentando abrir la cerradura con algo que parecía un alambre. Mi mamá logró cerrar con llave antes de que pudiera avanzar, pero mis manos sudaban tanto que casi dejó caer la llave. Ya no tiene más puertas por donde intentarlo, dijo mi papá. Pero nadie estaba convencido de que aquello terminaría tan fácil. Todo quedó en silencio. No se oía más ruido de pasos ni de manijas siendo forzadas. Nos quedamos quietos, esperando escuchar algo, pero el silencio solo aumentaba la tensión. Mi papá fue a la sala, corrió un poco la cortina y miró afuera. El hombre había desaparecido. No había señales de él en el patio, en la puerta del frente ni en los alrededores. Parecía haberse esfumado. Nos sentimos aliviados, pero nadie quería bajar la guardia. Mi mamá sugirió que no tocáramos nada y esperáramos a la policía. Cuando finalmente llegaron, mi papá les contó todo. Hicieron una búsqueda rápida por el vecindario, pero no encontraron a nadie que coincidiera con la descripción. Después de que la policía se fue, el ambiente seguía pesado. Mi mamá propuso que durmiéramos todos juntos en la sala, y eso hicimos. Nadie pegó un ojo esa noche. Al día siguiente, mi papá instaló cerraduras nuevas en todas las puertas y reforzó las ventanas. Hasta el día de hoy, no sabemos quién era ese hombre ni por qué estaba tan convencido de que alguien estaba en nuestra casa. Pero cada vez que regreso a visitar a mis padres, siempre miro por encima del hombro, especialmente en Navidad. Después de esa noche, la casa nunca volvió a sentirse tan segura como antes. Cuando esto pasó, yo tenía 13 años y vivía con mi familia en un velero. Era un estilo de vida poco común, pero a mi papá le encantaba navegar y había decidido que vivir en una marina era su sueño. Viajábamos mucho, pero en esa época estábamos anclados en una pequeña marina en la costa, esperando la Navidad. Mi mamá solía decorar el barco con luces y adornos, así que, a pesar del espacio reducido, el ambiente navideño siempre se sentía especial. Yo era un chico tímido, delgado y con gafas grandes, y aún trataba de acostumbrarme a esa vida de marinero, que a veces se sentía tan solitaria. Fue en ese tiempo que conocí a nuestro vecino de barco. Era un hombre de unos 40 y tantos años que siempre llamaba la atención porque andaba sin camisa, incluso en los días más fríos. La gente en la marina lo llamaba Greg, aunque nunca supe si ese era realmente su nombre. Tenía una barriga prominente y brazos llenos de tatuajes, pero lo que más me impactó fueron sus ojos, esa mirada fija que parecía atravesarte. Al principio, parecía inofensivo, saludaba a mi familia, hacía chistes malos sobre el clima, cosas así. Pero, con el tiempo, empecé a notar que siempre estaba cerca, sobre todo cuando yo estaba solo. Era una sensación extraña, como si me estuviera observando. En ese momento, trataba de no pensar mucho en ello. Siempre que salía a ayudar a mi papá con las reparaciones del barco o a recoger agua en el baño de la marina, Greg aparecía de repente. Hacía comentarios que me ponían incómodo, como, «Te estás poniendo fuerte cargando esas cosas, o ya estás volviéndote un hombre». Yo solo sonreía nervioso y trataba de irme rápido.
A veces, se quedaba afuera del baño comunitario, hablando conmigo mientras yo estaba adentro. Me decía a mí mismo que eran cosas de mi imaginación, que él solo era un tipo raro y sin tacto. Una tarde, cerca de la víspera de Navidad, la situación se puso realmente extraña. Fui al baño de la marina a darme una ducha rápida porque la regadera de nuestro barco estaba dañada. Apenas entré, vi que Greg estaba allí, sentado en un banco cerca de los lavabos. Estaba desnudo, lo cual ya era suficientemente desconcertante, pero la forma en que me miró me dio escalofríos. Me sonrió, una sonrisa que parecía demasiado exagerada, y dijo, «Qué bueno verte por aquí, chico». No respondí, solo entré al cubículo lo más rápido que pude y cerré con seguro. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero trataba de convencerme de que se iría pronto. No sabía que las cosas iban a empeorar. Mientras me duchaba, trataba de calmarme e ignorar lo que sucedía afuera. El ruido del agua era reconfortante, pero al mismo tiempo estaba alerta a cualquier sonido. Entonces oí pasos que se acercaban. Dejé de respirar por un momento, tratando de escuchar mejor. Fue entonces que oí su voz, justo afuera del cubículo: «No tienes que esconderte de mí, chico. Somos vecinos, ¿recuerdas?». Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración, pesada e irregular. Me quedé en silencio, esperando que se diera por vencido y se fuera. Pero no lo hizo. En lugar de eso, intentó abrir la puerta. Por suerte, la había asegurado. Empecé a gritar: «Vete. ¿Qué estás haciendo?». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, temblando de miedo. Él soltó una risa baja, casi burlona. «Tranquilo, chico. Solo quería hablar», respondió con esa voz que me hacía querer desaparecer. Comencé a golpear la puerta del cubículo y a gritar más fuerte, esperando que alguien en la marina escuchara. Entonces oí pasos apresurados y una puerta abriéndose. Parecía que alguien había entrado al baño. Greg maldijo y salió corriendo. Me quedé ahí, temblando, sin atreverme a abrir la puerta. Me tomó varios minutos moverme. Mi cabeza daba vueltas y lo único que quería era salir de allí. Cuando finalmente reuní valor, me vestí lo más rápido posible y abrí la puerta del cubículo con cuidado, espiando hacia afuera. El baño estaba vacío y Greg había desaparecido. Miré a los lados, pero no vi a nadie, y lo único en lo que podía pensar era en correr de vuelta al barco. Cuando llegué al velero, les conté todo a mis padres. Mi papá se enfureció y mi mamá se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Mi papá salió de inmediato a buscar a Greg, pero parecía haberse evaporado. Su barco seguía en la marina, pero nadie lo había visto desde ese momento. Era como si hubiera desaparecido de la nada. Pasamos el resto de la noche de Navidad en el barco, con las puertas cerradas. Yo intentaba fingir que estaba bien, pero por dentro me sentía atrapado en ese baño, reviviendo cada segundo. Al día siguiente, el barco de Greg seguía allí, pero no dio señales de vida. Mi papá preguntó a otras personas en la marina, pero nadie parecía saber mucho sobre él. Algunos decían que vivía solo, que era un hombre reservado. Otros comentaban que aparecía y desaparecía sin avisar, siempre de manera inesperada. Eso solo hacía que todo fuera más extraño. ¿Por qué dejaría el barco allí, justo en la víspera de Navidad? La marina tenía reglas estrictas sobre la permanencia, y los barcos abandonados solían ser retirados. Pero el de Greg permaneció allí durante semanas, como un recordatorio constante de aquel día. Aunque él había desaparecido, el miedo no se fue. Empecé a evitar salir solo del barco. Siempre inventaba una excusa para no ir al baño de la marina, incluso si eso significaba bañarme con un balde en el velero. Por la noche, cualquier ruido me hacía saltar. Escuchaba el sonido de las cuerdas golpeando los mástiles y me imaginaba pasos en el muelle. Sabía que él no estaba allí, o al menos intentaba creerlo. Pero su mirada, esa sonrisa perturbadora, parecía seguirme a todas partes. No podía olvidarlo. Un mes después, un grupo de empleados de la marina finalmente entró al barco de Greg. Mis padres no me dejaron acercarme, pero escuché los rumores. El barco estaba vacío, sin señales de que alguien hubiera vivido allí.
No había ropa, comida ni nada que indicara que Greg planeaba volver. Era como si hubiera desaparecido a propósito, dejando el barco como un fantasma flotante. El dueño de la marina terminó retirándolo tiempo después, pero eso no trajo mucho alivio. La sensación de que algo estaba profundamente mal seguía ahí. Incluso ahora, años después, sigo pensando en esa Navidad. A veces sueño con el rostro de Greg, con esa sonrisa que me revolvía el estómago. Otras veces, me despierto sudando, recordando el sonido de la puerta del cubículo siendo forzada. Mi familia siguió adelante y nos mudamos a otra marina meses después, pero el impacto quedó. Nunca le conté esta historia a nadie más que a mi familia, hasta ahora. Tal vez compartirla me ayude a exorcizar el miedo. O quizás solo quiero advertir a otros que confíen en su instinto, porque esa noche, el instinto fue lo único que me salvó. Yo y Julia, mi novia, decidimos hacer algo diferente en esa Navidad. Queríamos escapar del caos de la ciudad y pasar unos días tranquilos en un lugar más aislado. Después de buscar mucho, encontramos el Airbnb perfecto, una cabaña acogedora en medio de las montañas, rodeada por bosques densos. Las fotos mostraban una chimenea encantadora, un balcón con vista al valle y un ambiente cálido, como sacado de una película navideña. Estábamos emocionados. En ese entonces, yo trabajaba de forma remota y Julia estaba de vacaciones, así que parecía la escapada ideal. Reservamos la cabaña con anticipación y el anfitrión, un hombre llamado Miguel, fue muy amable en los mensajes. Incluso nos envió recomendaciones de senderos y puntos turísticos cercanos. Llegamos en la víspera de Navidad. El camino hacia la cabaña era estrecho, con curvas que daban la impresión de que cualquier error nos lanzaría al vacío. Cuando finalmente estacionamos, noté que la cabaña estaba aún más aislada de lo que parecía en las fotos. No había ninguna otra casa a la vista. Lo extraño comenzó apenas llegamos. La cerradura de la puerta principal era electrónica y Miguel nos había proporcionado un código. Sin embargo, al ingresarlo, la cerradura parpadeó en rojo, indicando que era incorrecto. Lo intenté de nuevo y nada. Tras varios intentos frustrados, con el frío helándonos la cara, decidí llamar a Miguel. Contestó al segundo timbre y antes de que pudiera explicarle el problema, dijo algo como, sí, a veces la cerradura falla. Intenta con 54.321 en lugar del código original. Funcionó, pero no pude evitar preguntarme cómo sabía que el código no funcionaría. Entramos a la cabaña y a primera vista, todo era tal como en las fotos. La chimenea ya tenía leña preparada y la decoración era rústica pero acogedora. El olor a madera mezclado con el frío exterior creaba el ambiente navideño perfecto. Sin embargo, mientras descargaba el auto, Julia notó algo extraño: la ventana de la cocina estaba ligeramente abierta a pesar del clima congelante. La cerré y aseguré, pero no pude evitar una sensación de incomodidad. Debe ser solo el viento, pensé. Esa noche, después de preparar una pequeña cena, decidimos relajarnos viendo una película de Navidad en la sala. Todo parecía estar bien hasta que escuchamos pasos afuera. Pensé que podía ser un animal, quizás un ciervo o algo similar, pero al abrir la puerta no había nada, solo oscuridad y el sonido del viento entre los árboles. Julia, visiblemente incómoda, sugirió que cerráramos todo con llave antes de irnos a dormir. Estuve de acuerdo y revisé la cerradura principal varias veces. Sin embargo, a mitad de la noche, me despertó un ruido en la cocina. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído. Mi primera reacción fue tomar el celular y dirigirme hacia allá, con Julia siguiéndome de cerca. Al encender las luces, encontramos la ventana nuevamente abierta y un frutero que estaba sobre la mesa tirado en el suelo. Lo más inquietante era que no había rastro de nadie, y las frutas estaban esparcidas como si alguien las hubiera arrojado deliberadamente. Después del susto, cerré la ventana nuevamente y la aseguré con más fuerza. Julia estaba pálida y, por primera vez, sugirió que quizás no era buena idea quedarnos allí. Pero en el fondo no quería admitir que algo iba mal. Debe haber sido el viento, o tal vez no cerramos bien,
dije, tratando de convencerme a mí mismo. Regresamos a la cama, pero conciliar el sueño fue difícil. Cada pequeño ruido hacía que nuestros corazones se aceleraran. Julia me agarraba el brazo con tanta fuerza que podía sentir sus uñas. Entonces, cerca de las 3 de la mañana, escuchamos un sonido perturbador, el bip de la cerradura electrónica, como si alguien estuviera intentando ingresar el código. No sabía si debía levantarme o quedarme inmóvil. Quizás sea un fallo técnico, susurré, aunque ni yo mismo lo creía. Tomé el celular y corrí apenas la cortina de la sala para mirar afuera. No había nadie, pero el sonido persistía. Bip, bip, bip. Entonces, de repente, el ruido cesó y la puerta hizo un clic. La cerradura se había destrabado. Una mezcla de pánico y adrenalina me invadió. Agarré lo primero que encontré, una barra de hierro junto a la chimenea, y me acerqué a la puerta con Julia detrás, sosteniendo una linterna. Pero al abrirla, solo encontré el viento helado y la nieve acumulada en el umbral. No había huellas, nada. Cerramos la puerta con cuidado y la aseguramos nuevamente, pero la sensación de seguridad había desaparecido. Julia insistía en que debíamos irnos al amanecer y no la contradije. Mientras ella intentaba calmarse en el sofá, decidí revisar la cabaña. Pasé por cada habitación, verificando ventanas, puertas e incluso armarios. Todo estaba en orden, excepto una cosa, mi reloj, que había dejado en la cómoda antes de dormir, no estaba. Era un modelo antiguo que usaba todos los días y que jamás habría guardado en otro lugar. Llamé a Julia para confirmarlo, pero ella, agotada emocionalmente, solo dijo, déjalo, no importa ahora. Pero no podía ignorarlo. Algo estaba pasando, y necesitaba entenderlo. Entonces recordé que Miguel había mencionado cámaras de seguridad exteriores. Revisé las conversaciones en busca del acceso al sistema y después de un rato logré entrar. Lo que vi me dejó helado. Cerca de las 3 de la mañana, la cámara captó a un hombre parado frente a la puerta. Estaba de espaldas, con un abrigo negro y una capucha que ocultaba su rostro. No hacía nada, solo permanecía ahí, inmóvil, como escuchando algo. Estuvo así por unos 5 minutos antes de desaparecer del campo de visión. Le mostré el video a Julia, y su reacción fue lo que esperaba, puro pánico. Esto es una locura. ¿Quién era? ¿Cómo llegó ahí?, decía casi llorando. Yo también estaba aterrorizado, pero intenté mantener la calma para no empeorar la situación. Decidimos que no podíamos esperar al amanecer. Empacamos lo más rápido posible y salimos por la puerta principal, dejando atrás cualquier idea de una Navidad tranquila. Pero mientras cargábamos las maletas al auto, algo llamó mi atención, la ventana de la cocina estaba abierta nuevamente, como burlándose de nosotros. Conducimos por la carretera sinuosa en un silencio pesado, solo roto por el sonido de los neumáticos sobre la nieve. Entonces Julia gritó y señaló el retrovisor. No necesitaba mirar 2 veces, alguien estaba parado en medio del camino, iluminado por las luces traseras del auto. Era el mismo hombre del video. No se movió, no nos siguió, solo se quedó ahí, con esa postura siniestra, como queriendo que supiéramos que nos estaba observando. Aceleré. Llegamos al pueblo más cercano aún de madrugada y nos detuvimos en una gasolinera iluminada. El aire caliente del auto se sentía sofocante mientras decidíamos qué hacer. Llamé a Miguel y, sorprendentemente, respondió al primer intento. Le conté todo, tratando de sonar más calmado de lo que realmente estaba. Guardó silencio por un momento y luego dijo algo que me heló, esto ya ha pasado antes. Algunas personas sienten una presencia en la cabaña, pero nunca ha sido nada concreto. Quizás se asustaron por el aislamiento. Colgué antes de que terminara, disgustado por su tono casual. Nunca volvimos a esa cabaña. Durante semanas revisé las imágenes de las cámaras, buscando alguna explicación lógica. Pero las grabaciones desaparecieron misteriosamente del sistema y el anuncio de Airbnb fue retirado poco después. Aunque intentamos seguir adelante, esa Navidad quedó marcada como una de las experiencias más perturbadoras de nuestras vidas. Hasta hoy no sé quién era ese hombre, ni cómo lograba manipular la cabaña sin dejar rastros.
Y aunque prefiero pensar que todo tiene una explicación racional, hay una parte de mí que se pregunta, ¿y si no era solo un nombre? ¿Y si era algo más antiguo, algo que pertenece a ese lugar y que no quería que estuviéramos allí? He trabajado como repartidor durante 2 años y en Navidad el trabajo se triplica. Era 24 de diciembre, casi las 11 de la noche, y aún estaba en la calle. Había tomado algunas horas extra porque el dinero en esta época siempre ayuda. La última entrega de la noche parecía sencilla, una casa apartada en las afueras de la ciudad. El domicilio tenía un bono por distancia, lo cual era perfecto para cerrar el día, así que acepté sin pensarlo mucho. Mientras iba en camino, recordé que esa zona era conocida por ser algo desolada. Me sentí un poco inquieto, pero no podía rechazar el pago. Solo quería terminar rápido, volver a casa y descansar. El camino hacia allá era muy distinto de lo que estaba acostumbrado. Estaba lleno de curvas, mal iluminado y con árboles altos que parecían inclinarse sobre el auto. Mi GPS empezó a fallar y la señal del radio se cortaba cada 2 por 3. No me gusta admitirlo, pero comencé a sentir una incomodidad extraña, como si algo no estuviera bien. Finalmente vi la casa y tuve una sensación desagradable, de esas que no puedes explicar. Era una casa vieja, con la pintura desgastada y un aire de abandono. A pesar de todo, estacioné en la entrada. Pensé que sería algo rápido, dejar el paquete, tomar una foto y marcharme. Al final, era solo una entrega más, como cualquier otra. Cuando bajé del auto, el aire frío me sorprendió. Era un frío diferente, más pesado, como si el entorno estuviera detenido. La única luz provenía de los faros de mi coche, iluminando la entrada de la casa y parte del porche. Caminé hacia la puerta con el paquete en las manos, pero noté algo extraño. No había ningún número ni nombre que indicara que era el lugar correcto. De hecho, la casa parecía abandonada, con tablas sueltas en el suelo del porche y una puerta de madera que crujía aunque no soplara el viento. Aún así, toqué la puerta, solo para estar seguro. No hubo respuesta, solo silencio. Miré a mi alrededor y esa sensación de ser observado comenzó a incomodarme más. No quería quedarme allí más tiempo del necesario, así que decidí dejar el paquete en el porche, tomar la foto y salir. Fue entonces cuando escuché el ruido. Era un sonido bajo, como pasos que venían desde los árboles. Me detuve por un momento, intentando convencerme de que era algún animal, pero los pasos eran demasiado rítmicos, como si alguien caminara despacio. Miré hacia el bosque que rodeaba la casa, tratando de ver algo, pero estaba completamente oscuro. Esa sensación de estar siendo observado se intensificó. Mi corazón empezó a acelerarse, pero intenté ignorarlo y me concentré en terminar la entrega lo más rápido posible. Me incliné para tomar la foto del paquete, pero mis manos temblaban tanto que tuve que respirar profundo para poder sostener el celular correctamente. Fue en ese momento cuando noté algo en la pantalla. En la esquina de la imagen, cerca de los árboles, había una sombra. Parecía una figura humana, pero no me moví de inmediato. Pensé que tal vez era el cansancio o un efecto de la luz. Sin embargo, al bajar el celular para mirar directamente, no vi nada allí. Tragué saliva, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Caminé de regreso al coche con pasos rápidos, pero sin correr. No quería parecer asustado, aunque lo estaba. Cuando abrí la puerta del auto, escuché otro ruido. Esta vez, era más cercano, como si una rama se rompiera bajo el peso de alguien. Mi corazón se disparó y miré hacia atrás instintivamente. Nada. Solo los faros iluminando la casa y el bosque más allá. Entré en el coche, cerré la puerta con fuerza y giré la llave para encender el motor. Fue entonces cuando me di cuenta de que el auto no arrancaba. Lo intenté de nuevo, y nada. Un frío recorrió mi cuerpo, no solo por el clima, sino por la idea de estar atrapado allí, en ese lugar extraño. La sensación de ser observado era casi palpable, como si unos ojos invisibles estuvieran clavados en mí. Intenté encender el coche varias veces más, pero el motor solo tosía y se apagaba.
Cada intento se sentía más desesperado que el anterior. Mi mente comenzó a trabajar rápido, buscando qué hacer. Miré el celular, pero, por supuesto, no tenía señal. Lo único que funcionaba era la linterna del teléfono. La encendí y apunté hacia el bosque, moviendo la luz de un lado a otro. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Una silueta, inmóvil entre los árboles, como si me estuviera observando. La luz temblaba en mi mano, y no podía distinguir si era una persona o algo más. Me quedé quieto, con la linterna apuntada, esperando que eso se moviera. Pero no lo hizo. Simplemente seguía allí, inmóvil. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, reuní el valor para gritar: ¿Quién está ahí? Mi voz resonó en el silencio, pero no hubo respuesta. La silueta seguía allí, quieta. Decidí que debía salir de allí como fuera. Abrí la puerta del auto y corrí de regreso al porche de la casa. Tal vez, si volvía a tocar o incluso entraba, encontraría a alguien que pudiera ayudarme. Al pisar el porche, el crujido de las tablas sonó más fuerte que antes. Golpeé la puerta con fuerza, llamando: ¿hay alguien ahí? Necesito ayuda. Una vez más, no hubo ningún sonido desde dentro de la casa. Miré hacia atrás y la silueta había desaparecido. Mi respiración estaba agitada y mi mente no podía enfocarse. Miré la puerta nuevamente y, sin otra opción, giré la manija. Estaba abierta. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando un interior oscuro y polvoriento. Encendí la linterna del celular y dirigí el haz de luz hacia adentro. Parecía una sala de estar abandonada. Había muebles cubiertos con sábanas blancas llenas de polvo y el aire estaba cargado con un fuerte olor a humedad. Me quedé parado en el umbral, sin atreverme a entrar, pero tampoco queriendo regresar al auto que no encendía. De repente, un sonido rompió el silencio, un paso, seguido de un leve arrastre. Era un ruido lento y constante, como si alguien descalzo caminara sobre el suelo de madera. Mi linterna temblaba en mi mano mientras trataba de enfocar el origen del sonido. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mi voz salió apenas como un murmullo. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, acercándose poco a poco. Retrocedí un paso, dejando la puerta entreabierta para asegurarme de tener una vía de escape. Pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, haciendo un ruido seco que resonó en la oscuridad. La linterna de mi celular parpadeó y se apagó. El pánico me invadió de inmediato. La oscuridad era abrumadora y el silencio se sentía ensordecedor. Traté de girar la manija de la puerta, pero estaba trabada, como si algo la mantuviera cerrada desde fuera. La sensación de ser observado era tan intensa que parecía que alguien estuviera respirando cerca de mí. Mis manos sudaban mientras tiritaba, intentando encender la linterna del celular de nuevo. Finalmente, logró encenderse por un breve instante y en ese parpadeo noté algo diferente en la sala. Había una sombra más oscura en una esquina, algo que no estaba allí antes. No sé cómo describirlo, pero parecía fuera de lugar, como si el espacio mismo rechazara su presencia. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente se debatía entre enfrentarlo o salir corriendo. Antes de que pudiera decidir, un sonido bajo y rítmico comenzó a llenar la habitación, una respiración pesada proveniente de aquella esquina. Era suficiente. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, y esta vez se abrió. Corrí hacia el auto, tropezando al bajar los escalones del porche, pero no me detuve. Entré al coche y cerré la puerta, casi arrancándola del marco. Giré la llave con desesperación. Una vez, 2 veces. En el tercer intento, el motor arrancó. Aceleré con todas mis fuerzas, alejándome de la casa sin mirar atrás. El camino serpenteante parecía interminable, pero no bajé la velocidad hasta que estuve lo suficientemente lejos. Mi respiración seguía descontrolada, y mi mente no lograba procesar lo que había pasado. Al llegar a casa, me senté en la oscuridad del garaje, intentando calmarme. Revisé las fotos en mi celular, buscando alguna explicación lógica para lo que había visto. La imagen que tomé en la casa seguía allí. En una esquina,
casi imperceptible, estaba esa misma sombra que vi entre los árboles. No sé qué era, y sinceramente, no quiero averiguarlo. Desde esa noche, no vuelvo a aceptar entregas en lugares apartados. Algunas cosas, por más tentador que sea el pago, simplemente no valen la pena. Hola, amigos. Mi nombre es Clara y hoy soy una mujer de 34 años, madre soltera de un niño increíble llamado Pedro, de 7 años. Pero la historia que voy a contar ocurrió en una Navidad de hace algunos años, cuando la vida era un poco más sencilla, aunque llena de desafíos. Me acababa de mudar a una casa antigua, de esas que parecen guardar secretos entre sus paredes, en un pequeño pueblo. Estaba intentando reconstruir mi vida después del divorcio y, a pesar de las dificultades económicas, quería que esa Navidad fuera especial para mi hijo. Decoré la sala con luces parpadeantes y un árbol improvisado. Todo parecía tranquilo hasta que, una noche, empecé a escuchar ruidos que venían del ático. Eran crujidos y pequeños chirridos, el tipo de sonidos que uno asocia con madera vieja o tal vez con algún roedor explorando los rincones. En esa época, estaba exhausta entre el trabajo, cuidar de Pedro y adaptarme a la nueva rutina. Honestamente, no presté mucha atención a los ruidos. Comenté de pasada con una vecina mayor, quien dijo que probablemente se trataba de una ardilla o ratones, algo común en casas de ese tipo. Decidí poner algunas trampas en el ático, pero, tras varios días, no encontré nada. Sin embargo, los ruidos continuaban, sobre todo por la noche, cuando todo estaba en silencio. Noté que Pedro también estaba inquieto. Un día me preguntó, «Mamá, ¿hay alguien caminando allá arriba?» Me reí nerviosa y le respondí que no, claro que no, tratando de convencerlo y de convencerme a mí misma. Pero el tono inocente y serio con el que lo dijo me dejó con una sensación de inquietud. ¿Sabes cómo los niños tienen esa forma extraña de notar cosas que los adultos prefieren ignorar? Las semanas pasaron y llegó la víspera de Navidad. Decidí que era hora de hacer galletas con Pedro para distraerlo de las rarezas y, con suerte, crear un recuerdo feliz. Mientras amasábamos la masa en la cocina, escuché pasos amortiguados en el ático. Eran diferentes a los ruidos habituales. Eran pasos lentos, calculados, como si alguien estuviera deliberadamente intentando no ser escuchado. Mi corazón se congeló, pero no quise asustar a Pedro, quien estaba entretenido decorando las galletas con chispas de colores. Debe ser la madera crujiendo por el frío, pensé, aunque sabía que no era eso. Más tarde, cuando Pedro ya estaba dormido, reuní valor y tomé una linterna para echar un vistazo. Subí las escaleras hacia el ático tratando de hacer el menor ruido posible. Al abrir la puerta del ático, sentí un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más que no pude identificar en ese momento. Revisé los rincones con la luz de la linterna, pero no vi nada fuera de lo común, salvo algunas cajas viejas que ya estaban allí cuando me mudé. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Aún así, algo no estaba bien, como si una presencia invisible me estuviera observando. A la mañana siguiente, noté que Pedro estaba aún más inquieto. Me dijo que había escuchado pasos durante la noche, mucho más claros que antes, y que estaba seguro de que no eran imaginaciones suyas. Intenté calmarlo diciéndole que las casas viejas hacen ruidos extraños, pero en el fondo yo ya no creía en mis propias palabras. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Empecé a mirar alrededor de la casa, en lugares a los que normalmente no prestaba atención, y encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara. En la parte trasera del armario del pasillo había una pequeña trampilla que conducía al ático. No recordaba haberla visto antes. Con mucho cuidado, abrí la trampilla y subí de nuevo, esta vez durante el día. Al iluminar mejor el ático, noté marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado cosas de un lado a otro recientemente. También encontré restos de comida y una manta vieja, pero lo que realmente me estremeció fue un dibujo hecho a mano, clavado en la pared con un clavo oxidado. Era el dibujo de una mujer y un niño, muy parecidos a Pedro y a mí. Salí corriendo de allí y cerré la trampilla lo más rápido que pude. Lo único que podía pensar era que no estábamos solos en esa casa.
Pasé el resto del día obsesionada con la idea de que había un intruso. Llamé a la policía, quienes llegaron rápidamente. Inspeccionaron el ático, pero para mi sorpresa y frustración, dijeron que no había señales de que alguien hubiera estado viviendo allí. Las marcas en el suelo y los restos de comida fueron atribuidos a algún animal. En cuanto al dibujo, dijeron que probablemente era algo dejado por los antiguos propietarios. Pero yo sabía que eso no tenía sentido, todo parecía demasiado reciente. Sentí una mezcla de alivio y miedo, sin saber si estaba siendo paranoica o si realmente algo no estaba bien. Esa noche, cerré con llave todas las puertas y ventanas, acosté a Pedro conmigo y dejé las luces de la sala encendidas. Era como si toda la casa estuviera observándome, cada crujido o chirrido amplificado por mi nerviosismo. Entonces, alrededor de las 2 de la madrugada, escuché algo que nunca olvidaré. Un sonido de pasos, no en el ático, sino en el pasillo, justo afuera de mi habitación. Mi respiración se detuvo. Tomé mi celular y marqué a la policía de nuevo, pero antes de terminar la llamada, los pasos se detuvieron. Cuando finalmente reuní el valor para abrir la puerta, no había nada allí, solo el eco de un terror que parecía esconderse en las sombras. En los días siguientes, decidí que no podía quedarme más en esa casa. Hablé con una amiga cercana, quien me ofreció un lugar temporal para mí y Pedro. Mientras empacábamos nuestras cosas, encontré una nota debajo de una de las cajas en el ático. Las palabras estaban garabateadas, pero eran claras: ustedes no deberían estar aquí. Mi corazón se aceleró y sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mi cuerpo. Era la confirmación que tenía. Alguien había estado allí y no quería que nos quedáramos. Salimos de esa casa ese mismo día, sin mirar atrás. Meses después, supe que la propiedad había sido vendida, pero nunca pude descubrir quién era el visitante silencioso ni por qué vivía allí. Incluso ahora, años después, sigo teniendo pesadillas con esos pasos y esa nota. Y hasta el día de hoy, cuando Pedro menciona la casa, dice: mamá, yo sabía que había alguien allí. Y yo también lo sabía. Incluso ahora, Pedro, que tiene 10 años, aún recuerda esa casa. Habla del dibujo en el ático y de los pasos que escuchamos esa última noche. Siempre que me pregunta qué pasó, le digo que hicimos lo correcto al irnos. Pero en el fondo sé que algunas preguntas nunca tendrán respuesta. Y quizás sea mejor así. Nunca imaginé que una tranquila víspera de Navidad pudiera convertirse en la noche más aterradora de mi vida. Mi nombre es Roberto, tengo 38 años, y esta historia ocurrió hace 5 años, cuando todavía vivía en la casa donde crecí, en un barrio tranquilo del interior. En ese entonces, mi esposa, Mariana, y yo acabábamos de acostar a los niños después de una típica noche navideña, risas, regalos y música sonando en la sala. La casa estaba completamente decorada, con luces parpadeantes en las ventanas y un aroma a pavo asado que aún flotaba en el aire. Eran casi las 11 de la noche y estábamos en el sofá, disfrutando de los últimos momentos del día. Los sonidos de la calle, como los fuegos artificiales a lo lejos, apenas se filtraban por las paredes de la casa. Todo parecía en calma. Al menos, hasta que escuché ese ruido. Era un sonido leve, pero constante, como si algo rascara la ventana de la sala. Podría haber sido el viento moviendo alguna rama o quizá algún animal, pero, por alguna razón, me puso en alerta. Mariana también lo escuchó y bromeó diciendo que tal vez era Santa Claus. Me reí, pero no pude sacar la idea de mi mente. Me acerqué a la ventana, curioso, y corrí la cortina despacio, sin saber qué esperar. Al mirar afuera, tuve que respirar hondo para no entrar en pánico. Entre las luces tenues del jardín, había un hombre parado, mirando directamente hacia la casa. Llevaba un abrigo oscuro, estaba inmóvil, como si esperara algo, y la manera en que miraba hacia la ventana me dejó congelado. Al principio pensé que podría ser algún vecino o alguien que había equivocado la dirección, pero había algo en el que no parecía normal. Estaba completamente quieto, ni siquiera se movía por el frío, y sus ojos no se apartaban de la ventana. La sensación de tener a alguien tan enfocado en nuestra casa me incomodó profundamente.
Sin saber qué hacer, llamé a Mariana en voz baja y le señalé al hombre. Cuando ella miró, su expresión cambió de inmediato. «Llama a la policía», susurró, pero antes de que pudiera alcanzar el teléfono, el hombre comenzó a caminar hacia la puerta principal. No corrí, pero mi corazón se aceleró mientras trataba de pensar qué hacer. Aseguré la puerta y revisé el cerrojo 2 veces para estar seguro. Mientras caminaba, podía escuchar el sonido de sus botas contra el suelo de la entrada. No era un andar apresurado, pero tampoco dudoso, era como si supiera exactamente lo que quería hacer. Cuando llegó a la puerta, el ruido se detuvo. Nos quedamos en silencio en la sala, apenas respirando, hasta que oímos el sonido de alguien intentando girar la manija. Mariana corrió a buscar a los niños, cerrando la puerta del pasillo detrás de ella. Me quedé solo en la sala, mirando la sombra de él proyectada por la luz que entraba bajo la puerta. La manija giraba ligeramente y luego empezó a golpear. No era un golpe fuerte, pero parecía calculado, como si quisiera provocarnos. No sabía qué hacer. Mi primera idea fue gritar, decirle que había gente en casa, pero algo me decía que él ya lo sabía. La forma en que estaba allí, tranquilo, jugando con la manija como si fuera un juego, me daba un escalofrío que no podía ignorar. Tomé mi teléfono y traté de llamar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número a la primera. Cuando finalmente lo logré, el operador me dijo que enviarían una patrulla, pero que podría tardar un poco. Mientras hablaba por teléfono, él volvió a golpear, esta vez más fuerte, como si supiera que estábamos intentando pedir ayuda. Miré por la ventana lateral y lo vi inclinado contra la puerta, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si estuviera escuchando algo. Cuando colgué el teléfono, el ruido se detuvo de repente. No volvió a mover la manija ni a golpear, nada. Por un segundo pensé que quizás se había ido, pero entonces oí pasos pesados en el patio. Fui a la ventana trasera, tratando de no hacer ruido, y lo vi caminando por el costado de la casa. Estaba inspeccionando, mirando cada puerta y ventana, como buscando un punto débil. Y todo lo que podía pensar era en cómo mantener a mi familia a salvo. Agarré un tubo de metal que estaba en la esquina de la cocina, era lo único que podía usar como arma. La casa estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de sus pasos afuera, y solo podía rezar para que la policía llegara antes de que intentara algo más serio. Por un momento, pareció que se iba. Los pasos se hicieron más suaves y distantes hasta que desaparecieron por completo. Pero no me relajé. Me quedé parado en la cocina, sujetando el tubo y tratando de controlar mi respiración. Después de unos minutos de silencio, escuché un nuevo sonido, como si alguien estuviera forzando un vidrio. Corrí hacia la sala y lo vi intentando abrir una de las ventanas laterales. El cerrojo hacía un ruido extraño, y él usaba algo que parecía un trozo de metal para tratar de forzar la cerradura. Fue entonces cuando lo entendí, él no estaba allí por accidente. Quería entrar, y no le importaba lo que tuviera que hacer. La sensación de vulnerabilidad no se iba. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía un lugar frágil, a punto de ser invadido. Le grité, «Lárgate, la policía ya viene». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, pero por dentro estaba aterrado. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró hacia la ventana, como evaluando si decía la verdad. Entonces hizo algo que nunca olvidaré, sonrió. Una sonrisa pequeña, torcida, que me dejó paralizado. Después de eso, soltó la herramienta, dio 2 pasos hacia atrás y desapareció en la oscuridad del jardín. No pude ver hacia dónde fue, pero la sensación de alivio duró poco. Aún sujetando el tubo, fui a la puerta para asegurarme de que todo estuviera bien cerrado. En mi mente, él podría estar planeando algo más. Los minutos siguientes parecieron horas. Caminaba de un lado a otro, revisando ventanas y puertas, tratando de escuchar cualquier señal de que seguía cerca. La casa estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de Mariana tratando de calmar a los niños en el cuarto. Sabía que no podía mostrar miedo, pero estaba en pánico. Finalmente, escuché el sonido más reconfortante de la noche, sirenas. Corrí hacia la puerta principal y la abrí un poco para señalar a la patrulla.
2 policías salieron del auto con linternas y les conté todo lo que había pasado mientras revisaban el jardín. Uno de ellos dijo que había marcas de botas en la tierra cerca de las ventanas y el patio, pero el hombre ya no estaba. Después de un rato, me explicaron que harían rondas en la zona y me recomendaron reforzar la seguridad de la casa. Mientras tanto, Mariana salió del cuarto con los niños, todos aún asustados. Nos quedamos juntos en la sala, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. El policía más experimentado me miró y dijo algo que todavía resuena en mi mente: probablemente estaba esperando una oportunidad. Quizá los vio durante el día y pensó que sería fácil. Pero hiciste bien en reaccionar y llamar a la policía. Esas palabras me tranquilizaron un poco, pero también me hicieron darme cuenta de lo preparado que parecía ese hombre. No era un aficionado, y esa idea me inquietó por días. Cuando los policías se fueron, la casa se sentía diferente. El lugar donde siempre nos habíamos sentido seguros ahora parecía vulnerable, como si cualquier cosa pudiera pasar en cualquier momento. Mariana y yo pasamos el resto de la noche sin dormir, turnándonos para vigilar las ventanas, mientras los niños dormían en el sofá. De vez en cuando miraba hacia el jardín por la rendija de la cortina, esperando, pero él no regresó. Solo pensar en esa sonrisa me daba escalofríos. Era una sonrisa que parecía decir que esto no había terminado. Al día siguiente, fui directamente a una tienda de seguridad e instalé cerraduras más fuertes, cámaras y sensores. Hice todo lo que podía para proteger la casa, pero, en mi interior, sabía que esa sensación de amenaza tardaría en desaparecer. Hasta el día de hoy, me pregunto qué podría haber pasado si hubiera logrado entrar. ¿Solo quería robar algo? ¿O era algo peor? Esas preguntas nunca tuvieron respuesta y quizás sea mejor así. Lo único que sé es que, esa noche, algo cambió en mí. Aprendí lo frágil que es nuestra sensación de seguridad, lo rápido que todo puede cambiar en cuestión de minutos. Desde entonces, nunca vuelvo a ver la víspera de Navidad de la misma manera. Seguimos reuniéndonos en familia, seguimos decorando el árbol, pero, en el fondo, esa noche me enseñó a estar siempre alerta. Porque, por más que intentemos protegernos, nunca sabemos qué puede estar al acecho afuera. Yo y Luana llevábamos 5 años juntos cuando decidimos hacer algo diferente para la Navidad de ese año. Siempre la pasábamos con nuestras familias, pero ya sabes, el ritmo de la ciudad, las obligaciones, necesitábamos un respiro. Así que alquilamos una cabaña aislada que encontramos en un sitio de viajes. La idea era pasar unos días tranquilos, solo nosotros dos, sin ruido, sin notificaciones, con la nieve cayendo afuera y una chimenea cálida adentro. Era diciembre de 2021 y la cabaña estaba en un lugar llamado Villa de las Rocas, un sitio pequeño y casi olvidado en el mapa, rodeado de un bosque denso y prácticamente inaccesible sin un 4x4. El propietario nos aseguró que era perfecto para quienes buscaban aislamiento. Y eso era justo lo que queríamos. Llegamos al final de la tarde, el 23. El sol ya estaba poniéndose y el cielo tenía ese tono anaranjado que parece sacado de una película. La cabaña era tal como se mostraba en el anuncio, pequeña, encantadora, con ventanas de madera y una chimenea que soltaba un hilo de humo cuando la encendimos. Pero la sensación de estar lejos de todo era incluso más intensa de lo que había imaginado. No había señal de celular y el wifi, según el dueño, era algo intermitente. No le di mucha importancia en ese momento. Queríamos desconectar, ¿no? Sin embargo, en cuanto cayó la noche, el aislamiento dejó de parecer tan acogedor. El silencio era tan profundo que cualquier ruido, por pequeño que fuera, se amplificaba. Lo primero extraño sucedió esa misma noche. Escuchamos pasos, sí, pasos, en la nieve, justo afuera. En ese momento pensé que era algún animal, pero no lo parecía. Esa noche intentamos ignorarlo. Cerré la puerta y hasta bromeé con Luana, diciéndole que debían ser los duendes de Santa Claus. Ella se rió, pero era evidente que estaba incómoda. Yo también lo estaba, aunque no quería admitirlo. Dormimos, o al menos lo intentamos.
Durante la madrugada, escuché un ruido bajo, como si algo rascara la ventana del dormitorio. Mi primera reacción fue levantarme y mirar, pero no había nada afuera, solo nieve. El viento soplaba fuerte y la ventana crujía, así que pensé que podía ser eso. Al amanecer, noté que la nieve alrededor de la cabaña estaba llena de huellas, y no eran nuestras. Luana miró por la ventana, y su expresión dejaba claro que quería irse. Pero yo todavía pensaba que no era nada, tal vez algún caminante o cazador perdido. Las cosas empezaron a volverse realmente extrañas al día siguiente. Estábamos en la sala, jugando cartas, cuando Luana se dio cuenta de que el reloj de pared, que antes estaba sobre la chimenea, simplemente había desaparecido. Me reí, pensando que estaba confundida. ¿Quién robaría un reloj? Fui a buscarlo y, efectivamente, no estaba. Revisamos toda la cabaña, incluso debajo de los muebles, pero nada. Me pareció raro, aunque no imposible. Tal vez lo había guardado en algún lugar sin darme cuenta. Pero esa misma tarde, mientras estaba en la cocina calentando agua, Luana vino corriendo, pálida, sosteniendo su abrigo. El bolsillo estaba vacío. Su navaja, que siempre llevaba allí, también había desaparecido. Y desde ese momento, la incomodidad se transformó en miedo. La tarde transcurrió lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada minuto, el silencio se volvía más opresivo. Intentaba mantener la calma, pero Luana estaba cada vez más nerviosa. Comenzó a culparme, diciendo que debería haber revisado bien las ventanas y la puerta. En realidad, yo tampoco estaba seguro de nada. Al caer la noche, mientras merendábamos, escuché un ruido amortiguado afuera, como si alguien hubiera pateado algo pesado en el porche. Corrí hacia la ventana, convencido de que vería a alguien allí, de pie en la nieve. Pero no había nadie. Solo que la alfombra que estaba justo en la entrada de la cabaña había sido arrastrada hasta el centro de las escaleras de madera. ¿La alfombra? ¿Cómo alguien haría eso sin dejar rastros claros en la nieve? Decidí actuar. Agarré una linterna y salí, con Luana siguiéndome a regañadientes. La idea era simple, revisar los alrededores y demostrarme que no había nadie. La luz de la linterna iluminaba la nieve blanca y desde donde estábamos se veía la cabaña detrás, con las ventanas apagadas. Pero cuando giré el haz de luz hacia la izquierda, el corazón casi se me detuvo. Allí, en el límite del bosque, había algo moviéndose. No lograba distinguir bien, parecía algo pequeño, pero rápido. Estaba seguro de que no era un animal común. No sé cómo explicarlo, pero sentí que aquello nos estaba observando. Luana y yo nos congelamos por unos segundos, hasta que ella susurró, «Entremos, ahora». La oscuridad afuera era casi tangible. La luz de la linterna parecía ser absorbida antes de iluminar mucho. Caminé despacio, intentando escuchar algo más allá del crujido de la nieve bajo mis pies. Fue entonces cuando volví a ver ese movimiento en el borde del bosque. Pero esta vez era más claro. No era un animal. Era una figura humana, o al menos algo que parecía humano, moviéndose de una forma que no era natural. Sus movimientos eran desconectados, casi mecánicos. Mi instinto me decía que corriera, pero mis piernas estaban paralizadas. Entonces, como si supiera que lo estaba mirando, aquello se detuvo. Quedó completamente inmóvil, como si me estuviera esperando. No sé cuánto tiempo pasé mirándolo. Podrían haber sido segundos o minutos, pero fue suficiente para hacerme sentir un frío que no venía solo de la nieve. Cuando finalmente retrocedí un paso, aquello comenzó a moverse de nuevo, pero ahora en mi dirección. Fue entonces cuando la linterna falló. Todo quedó oscuro, y solo podía escuchar el sonido de algo pisando la nieve, cada vez más cerca. Corrí de vuelta a la cabaña con todas mis fuerzas. Luana abrió la puerta antes de que llegara, y tan pronto como entré, cerramos todo de nuevo. Ella intentaba preguntarme qué había visto, pero no podía responder. Todavía estaba intentando entenderlo. Aquello no era humano. No podía serlo. Dentro de la cabaña, el silencio era insoportable.
Luana y yo nos sentamos cerca de la chimenea, agarrándonos las manos como si eso fuera suficiente para protegernos. Afuera, el viento empezó a aullar con más fuerza y ese rasguño en la puerta volvió, ahora más insistente. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. Entonces comenzaron los golpes. Eran firmes, metódicos, 3 a la vez, con un intervalo aterradoramente largo entre ellos. Miré a Luana, que me observaba con los ojos abiertos de par en par, y le susurré que tomara el celular e intentara llamar a alguien, a cualquiera. Ella ya lo había intentado antes, pero en ese momento necesitábamos hacer algo más que solo esperar. Miré por la ventana junto a la puerta y vi algo. Huellas. No eran muchas, pero estaban frescas, yendo y viniendo desde la dirección del bosque. Sin embargo, terminaban abruptamente en medio del camino, como si quien las hubiera hecho hubiera desaparecido. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Cerré todas las cortinas, coloqué sillas contra la puerta y me senté al lado de Luana. Así nos quedamos durante horas, sin movernos. Cuando la madrugada finalmente dio paso al amanecer, el silencio afuera volvió. Decidimos que era hora de irnos. No miramos atrás mientras cargábamos las maletas en el auto. Hasta el día de hoy, no sé qué estaba allá afuera esa noche. Pero cada vez que pienso en los ruidos y las huellas que terminaban en la nada, hay algo de lo que estoy seguro: no olvidaré Villa de las Rocas tan fácilmente.